Las piedras son inmensas y algunas de ellas fueron cortadas de una cantera que está a cientos de kilómetros de distancia. El granito de la Gran Pirámide proviene de más de 800 kilómetros al sur. Todos están hechos con bloques de granito gigantes. Dicen que los antiguos egipcios usaban herramientas de cobre y arena para cortar granito. Quiero ampliar esto para ver cuál es a escala industrial, puede este material, porque sabemos, puedes calcular más o menos cuántos bloques, cuánta piedra fue cortada. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que sus trabajos en piedra más precisos superan a las máquinas industriales de hoy en día? Un artefacto muestra ranuras en espiral demasiado perfectas para herramientas manuales. A partir de eso, y analizando eso, puedes determinar algunas cosas. Cosas como qué tan rápido se perforó esto, o qué tan rápido estaba penetrando esta perforadora en el granito. Y cuanto más profundo miras, más se desentraña la historia. Porque una vez que veas el número central 7, te darás cuenta. Las herramientas de metal más fuertes que tenían los egipcios eran de cobre, y el cobre es bastante blando. Y si los antiguos egipcios hubieran tenido tecnología de corte de diamante, entonces la historia tendría que ser reescrita. El pasado no solo construyó pirámides, ocultó una tecnología que aún no podemos explicar. Dentro del granito, las marcas que no deberían existir. El verdadero misterio detrás del corte de piedra del antiguo Egipto no comienza en una cantera del desierto o en una tumba oculta. Comienza dentro de un museo lleno de artefactos que todos pasan sin darse cuenta. Uno de estos objetos es una caja de granito sin terminar tallada en un solo bloque de granito rojo de Asuán. Puramente para hacer los cortes principales en ese bloque de granito. Así que asumiendo que extraer el granito lleva Dios sabe cuánto tiempo. Pero solo para hacer como los cortes norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, ¿verdad? Para dar forma a la caja. A primera vista, parece un sarcófago a medio completar. Pero en el momento en que los investigadores miraron dentro, toda su comprensión sobre el trabajo en piedra antiguo comenzó a desmoronarse. Las paredes interiores no eran ásperas, cinceladas o afiladas al azar como normalmente lo dejarían los cinceles de cobre y abrasivos de arenisca. En lugar de eso, mostraban ranuras en espiral perfectamente espaciadas que corrían en un patrón continuo alrededor de toda la cámara como el interior de un tubo mecanizado. Estas ranuras eran tan uniformes que cuando los ingenieros colocaron calibradores rectos láser sobre las superficies, la luz se reflejaba de manera que coincidía con el comportamiento del granito moderno cortado mecánicamente. Aún más confuso, las estrías no eran los arañazos superficiales producidos por una lenta abrasión manual. Eran profundas, formadas limpiamente y descendían en una espiral constante. La firma de un taladro tubular giratorio mordiendo la piedra con un torque constante. ¿El problema? Según la arqueología convencional, este objeto fue tallado miles de años antes de que existieran los taladros de hierro, las herramientas de acero o la maquinaria rotativa. La sorpresa se intensificó cuando el equipo estudió los núcleos de perforación recogidos por Flinders Petrie en el siglo XIX. Estos núcleos revelaron una tasa de corte de 2,5 milímetros por revolución, algo que incluso las brocas con punta de diamante hoy en día luchan por lograr sin presión industrial. Las ranuras eran consistentes, sin tambaleo, sin vacilación, sin desviación aleatoria. El comportamiento exacto de una herramienta guiada por una fuerza mecánica estable, no por manos humanas. Cuando los ingenieros modernos intentaron replicar los cortes usando tubos de cobre llenos de arena de cuarzo, sus experimentos fallaron espectacularmente. Después de horas de pulido, apenas podían penetrar unos pocos milímetros en el granito, y las superficies que producían eran ásperas, inconsistentes y nada parecidas a las paredes interiores lisas como un espejo de la antigua caja. Los científicos trataron de explicar la discrepancia, proponiendo que los antiguos egipcios usaban abrasivos más duros como esmeril, corindón o cuarzo triturado. Pero los surcos microscópicos aún mostraban tasas de descenso controladas que ninguna suspensión de abrasivo suelto podría replicar. Aún más sorprendente, el patrón en espiral a veces cambiaba de espacio a la mitad del corte, como si el operador de la herramienta antigua ajustara la presión o la velocidad, algo solo posible con un dispositivo motorizado. El artefacto no solo desafió la historia oficial, la destrozó. El tubo de granito que no debería existir. El núcleo número 7 de Petrie. Si hay una pieza de evidencia física que pone patas arriba a la narrativa convencional, es el núcleo número 7. Un cilindro corto de granito extraído durante el siglo XIX por Sir William Flinders Petrie de la meseta de Giza. A simple vista, parece nada más que un tosco tapón de piedra. Este núcleo parece haber sido perforado de granito sólido usando un taladro de rotación rápida. Pero, bajo un microscopio, revela algo que sigue asombrando a los ingenieros más de un siglo después. Un surco en espiral grabado en granito sólido, descendiendo con tal precisión y profundidad que imita la trayectoria de una broca moderna.
Y esto no es solo especulación. En la década de 1990, el ingeniero aeroespacial Christopher Dunn volvió a analizar este objeto y descubrió que el paso de la ranura era increíblemente empinado. Tan empinado, de hecho, que la broca habría tenido que avanzar en el granito a una velocidad de 2,5 milímetros por revolución, al igual que la marca vista en el sarcófago del museo. Las implicaciones son enormes. El granito es una mezcla de cuarzo, feldespato y mica, un compuesto cristalino que se clasifica en 6 a 7 en la escala de Mohs. Eso lo hace más duro que el acero, y ni hablar del cobre. Entonces, ¿cómo un tubo de cobre, como insiste la egiptología convencional, creó una espiral descendente perfecta en un material que ni siquiera debería poder cortar? Dunn argumentó que no solo era mecánicamente imposible, sino que el surco tampoco mostraba signos de vibración, tambaleo o presión inconsistente. En términos modernos, funcionaba como una herramienta operando bajo torque regulado por máquina de manera constante, algo que los antiguos no se suponía que tuvieran. Pero lo que hacía que el núcleo número 7 fuera aún más desconcertante era la naturaleza de la espiral en sí. A diferencia de los surcos producidos por abrasivos o desgaste errático, esta espiral era consistente a lo largo de la longitud del núcleo, como si un torno o una herramienta cilíndrica de perforación hubiera eliminado capa tras capa con precisión láser. Las mediciones de Dunn mostraron que la ranura no era un rasguño aleatorio. Tenía un ángulo de descenso exacto, que se repetía idénticamente en varios puntos del núcleo. Este es un comportamiento que solo es posible con un equipo diseñado para mantener un control de avance preciso, del tipo que esperaría en un laboratorio de mecanizado moderno, no en una cantera del desierto en el año 2500 a.C. Aún más confuso, el lugar donde se encontró el núcleo. Fue extraído de una zanja de corte en la meseta de Giza, cerca de otros objetos de piedra inacabados que muestran firmas espirales similares. Eso significa que este no fue un caso aislado. Formaba parte de una técnica estandarizada, pero ¿dónde están las herramientas? No hay taladros eléctricos rotativos, no hay tubos avanzados, no hay tornos. Nada que pudiera explicar lo que este núcleo prueba físicamente. El enigma de Asuán, el obelisco que reveló el método de corte a mitad de golpe. Las piedras son inmensas y algunas de ellas fueron extraídas de una cantera que está a varios cientos de kilómetros de distancia. Si los núcleos de perforación y el sarcófago del museo mostraran los resultados finales de una tecnología desconocida, entonces el obelisco inacabado en Asuán ofrece algo aún más raro. Midiendo más de 40 metros de longitud y pesando un estimado de 1.200 toneladas, este colosal monolito de granito nunca fue completado. En su lugar, todavía yace medio pegado a la roca madre, abandonado a medio excavar debido a una grieta que se formó durante el corte. Pero esa grieta puede haber preservado algo mucho más importante que el propio obelisco: las antiguas marcas de herramientas que no deberían existir. Cuando los ingenieros modernos visitaron la cantera, esperaban superficies rugosas de las piedras de dolerita, la teoría estándar, o abrasiones irregulares de los cinceles de cobre. En cambio, lo que encontraron fueron ranuras largas y continuas excavadas en los lados y debajo del obelisco. Estos cortes no eran caóticos ni martillados. Eran suaves, paralelos y cóncavos, como si el granito hubiera sido rasurado con una herramienta de molienda grande y estable. Algunas de estas ranuras incluso se curvan bajo el vientre del obelisco, formando socavados, una forma físicamente imposible de crear con una bola de dolerita de mano. Aún más confuso, la trinchera que rodea el obelisco es demasiado estrecha para permitir a los trabajadores balancear las herramientas de manera eficiente. No hay espacio para generar fuerza de impacto. Sin embargo, las paredes muestran escayopados perfectamente alineados, como de máquina, lo que sugiere un movimiento de corte que aplicaba tanto presión hacia abajo como control lateral. Según el ingeniero Christopher Dunn, recrear esa misma curvatura con herramientas modernas requeriría un cortador de disco rotatorio o una amoladora vibratoria de alto par. Ambas utilizan brazos controlados por par para excavar el material de manera uniforme. Añadiendo al rompecabezas, las superficies de las paredes de la trinchera y la base del obelisco no muestran signos de percusión repetitiva. No hay picaduras, cicatrices aleatorias, ni marcas de rotura por golpes. En su lugar, las marcas son limpias y uniformes, siguiendo un patrón direccional predecible que se enrosca o curva de maneras idénticas a las rutas de mecanizado en la fabricación moderna de piedra. Los arqueólogos han encontrado docenas de piedras de dolerita cercanas, pero ninguna muestra el tipo de desgaste que esperarías de dar forma a un monumento de 1.200 toneladas. De hecho, muchos están curiosamente intactos, lo que sugiere que fueron colocados allí en lugar de ser usados extensamente. Esto plantea la posibilidad de que las herramientas tradicionales eran más simbólicas,
dejadas atrás o introducidas más tarde para ajustarse a una teoría de trabajo, mientras que el método real ha sido borrado de la historia o nunca fue documentado en absoluto. En términos de ingeniería, el estado inacabado del obelisco expone el secreto. El corte era demasiado preciso para herramientas manuales antiguas, demasiado suave para un impacto aleatorio y demasiado geométricamente complejo para ser accidental. El sonido que corta la piedra, vibraciones, resonancia y la geometría secreta del Serapeum. Si todo lo que hemos visto hasta ahora, desde las espirales de precisión hasta las muescas de las canteras, apunta a un método perdido de corte de piedra, entonces el Serapeum de Saqqara puede ofrecer la mayor pista de todas. Profundamente bajo el suelo del desierto se encuentra un sistema de túneles sinuosos tallados en piedra caliza sólida que alberga 24 cajas de granito negro, cada una pesando entre 70 y 100 toneladas. Estos no solo son grandes, son absurdamente precisos. Los ingenieros que inspeccionaron las cajas, incluido Christopher Dunn y físicos de Kemet School, midieron las paredes internas y encontraron que eran planas con una precisión de 5 centésimas de milímetro, más precisas que la mayoría de los componentes aeroespaciales. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas: la acústica. Varios investigadores, incluidos ingenieros acústicos, notaron algo extraño cuando se introdujo sonido en las cajas de granito. Golpear el interior causó que frecuencias resonantes puras rebotaran a alta amplitud, como si la caja misma estuviera afinada. Algunas notas vibraron tan limpiamente que se mantuvieron durante varios segundos. Y cuando las tapas, que pesan más de 15 toneladas cada una, se bajaron, crearon lo que solo puede describirse como una cámara acústica perfecta. Esto plantea una pregunta revolucionaria. ¿Y si el sonido no fuera solo un efecto secundario de la artesanía, sino la clave para ella? Los textos antiguos en otras civilizaciones a menudo hablan de piedras cantantes o técnicas que utilizaban vibraciones para ablandar o levantar bloques masivos. A primera vista, esto suena a pseudociencia, pero la física moderna está alcanzando. Tecnologías como la perforación ultrasónica y la levitación acústica ya existen en nuestros laboratorios. Estos métodos pueden cortar o suspender objetos sólidos usando frecuencias afinadas, no cuchillas. Si estos principios eran conocidos o descubiertos accidentalmente por los constructores predinásticos, podría explicar la ausencia de marcas de desgaste, las superficies similares a espejos e incluso la simetría interna vista en el Serapeum. Más evidencia proviene de la geometría de las cajas. Muchas están cortadas en ángulos perfectos de 90 grados, con transiciones interiores sin costuras y sin vibraciones de herramientas. Algunos bordes son tan afilados que podrían cortar la piel. Sin embargo, el granito es conocido por su tendencia a fracturarse bajo una vibración desigual. Crear estas características sin partir la piedra requeriría un control extremadamente fino de la energía, ya sea a través de presión sostenida o frecuencias armónicas. Dunn propuso que las cajas pudieron haber sido talladas utilizando un tipo de método de corte resonante donde la vibración inducida por la frecuencia debilita los enlaces moleculares lo suficiente como para permitir un pulido preciso, un método similar al mecanizado piezoeléctrico moderno. Ninguna herramienta de cobre, ninguna lechada de arena, ninguna bola de dolerita podría replicar esto jamás, y curiosamente, ninguna de estas supuestas herramientas se encontró cerca de las cámaras de corte del Serapeum. Lo que se encontró, sin embargo, fueron cajas tan finamente mecanizadas y geométricamente perfectas que desafían las limitaciones incluso de los métodos industriales del siglo XIX. Si esta teoría es cierta, significaría que los constructores antiguos podrían haber utilizado la frecuencia como una herramienta, no como un folclore. Y podría explicar por qué sus artefactos más sagrados, desde el Serapeum hasta los llamados diapasones encontrados en las ruinas de templos, parecen diseñados en torno a propiedades resonantes, no a la fuerza bruta. El disco de Sabu, un plano de rotor enterrado en piedra. M, descubierto en la tumba del príncipe Sabu en 1936, sigue desconcertando a cada ingeniero que lo ha examinado. Un objeto extraño en forma de rueda tallado en metacristal, una piedra quebradiza y escamosa que se rompe bajo presión. Se llama el disco de Sabu, y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar cómo fue hecho o por qué fue hecho para parecer un componente sacado directamente de una máquina moderna. Aproximadamente 61 centímetros de diámetro, con un cubo central, 3 aletas elegantemente curvadas y un borde exterior, el disco no se parece a nada conocido en el arte religioso o simbólico egipcio. No es un cuenco, no es una bandeja y no es ornamental. Su diseño imita un rotor o impulsor, como los usados en turbinas, bombas centrífugas o reguladores de flujo de aire. Y aquí está el truco. La forma no es solo para mostrar.
Cuando los ingenieros modernos como Robert Bauval y los académicos de la escuela Kemet modelaron el objeto en 3 dimensiones, descubrieron que el aire o el fluido pasaba por las venas en un patrón de flujo en espiral, reduciendo la resistencia y generando sustentación, igual que en una pala de rotor funcional. Pero, ¿cómo pudieron los antiguos egipcios tallar delgadas palas aerodinámicas de un material tan frágil sin romperlo durante el proceso? El metacuarcita tiende a astillarse cuando la presión es desigual, lo que significa que no puede ser moldeada utilizando golpes de martillo o cinceles rústicos. Este objeto tuvo que ser torneado, enrutado o desgastado con fuerza controlada. Eso nos lleva de nuevo a una pregunta ya conocida. ¿Qué herramienta usaron? Aún más curioso es el hecho de que nunca se ha encontrado nada similar en Egipto, antes o después. Es único. Una anomalía tecnológica en una tumba perteneciente a un príncipe que data de aproximadamente 3000 años antes de Cristo, mucho antes de que existiera cualquier maquinaria documentada. Graham Hancock y otros han propuesto que el disco de Sabu podría haber sido un fragmento sobreviviente de una tradición mecánica, un objeto cuya función se perdió con el tiempo. Su uso original fue olvidado y reclasificado como ritual. Y aquí es donde se pone aún más extraño. Objetos similares a rotores han aparecido en la Bolivia precolombina y en templos mesoamericanos, tallados en paneles de piedra o encontrados en criptas con geometrías de aletas en espiral idénticas. ¿Fueron estas coincidencias independientes o múltiples culturas antiguas heredaron planos tecnológicos de una fuente anterior compartida? Los escépticos argumentan que es solo un quemador de incienso elegante, pero eso no explica las venas curvadas matemáticamente del disco, su centro de precisión central. O por qué imita la misma lógica de diseño que los ingenieros aeroespaciales modernos utilizan en la optimización de dinámica de fluidos. Si fuera un quemador de incienso, sería uno con la inteligencia aerodinámica de un motor a reacción. Y si no lo fuera, entonces podría ser el artefacto más ignorado de la tecnología perdida, jamás extraído de las arenas de Egipto. El problema de replicación moderna, cuando las herramientas de hoy no son suficientes. Después de décadas de debate y creciente evidencia, los escépticos desafiaron las afirmaciones de Graham Hancock con una simple exigencia. Demuestra que no se puede hacer. Así que varios laboratorios, ingenieros e incluso documentales de televisión se propusieron intentar precisamente eso, replicar los cortes imposibles vistos en los artefactos de granito de Egipto utilizando solo las herramientas que la arqueología convencional insiste que se usaron: taladros de tubo de cobre, arena de cuarzo y trabajo manual. ¿Los resultados? Un fracaso revelador. En uno de los intentos más citados, la ingeniera Denise Stokes, una firme defensora de la visión tradicional, pasó años probando réplicas de sierras de cobre, cinceles y taladros tubulares usando arena como abrasivo. Con considerable esfuerzo y técnica refinada, su equipo logró rayar la piedra caliza y, muy lentamente, hacer surcos en la arenisca más blanda. Pero cuando se trataba de granito, el progreso avanzaba a paso de tortuga. Después de horas de trabajo constante, incluso en condiciones ideales, los tubos de cobre solo habían tallado unos pocos milímetros en la superficie, y los cortes resultantes eran toscos, inconsistentes y carecían de cualquier curvatura precisa, nada parecido a los núcleos de granito perforados en espiral de Giza. Además, las partículas abrasivas rápidamente perdieron su filo y el cobre se dobló bajo presión. Los intentos de mantener un agujero limpio fracasaron repetidamente debido a la inestabilidad, vibraciones y deformación de la herramienta. Quedó claro que este método no solo era ineficiente, sino que tampoco podía producir los agujeros cilíndricos simétricos con penetración profunda y estrías concéntricas encontrados en núcleos de granito antiguos. Entonces, los investigadores cambiaron el desafío. ¿Y si intentamos igualar esos cortes antiguos usando herramientas industriales modernas en su lugar? Presentamos taladros de núcleo con punta de diamante, tornos guiados por CNC y máquinas rotativas ultrasónicas. Con materiales avanzados, plataformas estables y control de par de velocidad constante, los ingenieros finalmente lograron replicar las estrías en espiral y las tasas de penetración observadas en artefactos como el núcleo número 7 de Petri. Pero aquí está la broma. Incluso con taladros recubiertos de diamante y control de torque moderno, la tasa de avance era más lenta de lo que midieron Hancock y Dan en núcleos antiguos. En algunos casos, los ingenieros tuvieron que reducir la velocidad de sus máquinas solo para evitar dañar el granito. Sin embargo, las antiguas espirales sugerían una velocidad de avance que superaba los mejores métodos actuales. Eso planteaba una pregunta inquietante. Si se necesitaban herramientas de diamante, equipos industriales y años de experiencia para apenas igualar los resultados antiguos, ¿qué tan plausible es que herramientas manuales de cobre lograran esos mismos resultados hace más de 4000 años y lo hicieran con mayor precisión? Varios laboratorios también intentaron reproducir los surcos limpios vistos en el sitio del obelisco inacabado en Asuán.
Con amoladoras rotativas de precisión, reprodujeron cavidades similares, pero solo con brazos robóticos pesados, controlados por ángulo y cortadores vibratorios. Estas máquinas pesaban cientos de libras y requerían fuentes de energía constantes, el tipo de configuración que nunca esperarías encontrar en una cantera de la Edad del Bronce. Hasta ahora, ninguna réplica moderna usando herramientas primitivas ha podido igualar completamente la rapidez, limpieza o control visible en el trabajo en granito del antiguo Egipto. Y ese es el enigma. Cuanto más intenta la tecnología moderna imitar el pasado, más revela cuán avanzados eran realmente los resultados antiguos. Cuéntanos tu teoría a continuación. Y no olvides suscribirte para más.